Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Una gran mentira más emitida esta semana que ha concluido desde Palacio Nacional. Sin duda, una gran mentira fue lo que ha dicho el presidente sobre el kilowatt que pagarán los hogares mexicanos. No solamente el presidente, sino su equipo. Lo anterior para justificar la tóxica reforma eléctrica. Hay que señalar que la reforma eléctrica es como una manzana envenenada. Aparenta ser bonita por sus toques nacionalistas, pero si se prueba, puede generar enfermedad e incluso muerte. Sin luz, el problema no es que los mexicanos dejen de ver Netflix, no. El problema es que al ser la luz tan cara, millones de familias tendrían que desconectar sus refrigeradores, por ejemplo, y sin comida empezarán a enfermar. Esto dentro de un sistema de salud que de por sí está colapsado. El día de hoy nos acompaña la senadora Xóchitl Gálvez para hablar sobre esta terrible mentira del gobierno de López Obrador. Vamos a ver un video y posteriormente escucharemos a la senadora. Gracias, querida Xóchitl, por estar aquí. Prevalece, pues es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Adelante, querida Xóchitl. Bueno, les voy a enseñar una tablita que contradice absolutamente esta aseveración. No es cierto lo que dijo el presidente, que el kilowatt hora valga 5 pesos con 20 centavos para todos los mexicanos. Las tarifas se dividen de la 1 a la 1F y ahí se ve la cantidad de usuarios de cada tarifa. Si se fijan, casi el 99.5% de usuarios pertenecen a la tarifa 1. Solo el 0.47% de usuarios, que son 193,000 de los 41 millones de usuarios que hay en nuestro país, pagan la tarifa DAC de 5 pesos con 20 centavos. Llama la atención, por ejemplo, que a Tabasco le aplicaron la 1F, que era una tarifa que le aplicaban a Mexicali por las temperaturas. Hace calor en Tabasco, pero nunca los niveles de temperatura que hace en Mexicali. Ese subsidio que se da a las personas que viven en climas extremos es un subsidio muy alto. Si nos vamos del lado derecho, este cuadro se las vamos a entregar. Lo hizo un consultor que se llama Paul Alejandros, que es una gente que le sabe mucho a este tema y que se dio la tarea de buscar todos los datos de CFE. Si se dan cuenta, al final viene cuánto paga por kilowatt hora cada mexicano. Y paga 0.89, 0.79, 0.79, 0.82. La tarifa más barata es la 1E y la 1F, que justamente le aplica a Tabasco y Mexicali, que se justifica por las altas temperaturas y la gente tiene que pagar clima. Y la tarifa DAC cuesta 5.54. Si promediamos con todo y la DAC, que no hay que hacerlo porque es la que pagan los 200,000 más ricos del país y son los que consumen mucho, el costo promedio por mexicano es de 0.79 centavos. Ahí les dejo esta tabla para que la analicen y esta no son cuentos. Estos son los datos de CFE reales. Por lo tanto, se pretende engañar a los mexicanos diciendo que pagan 5 pesos con 54 centavos cuando en realidad pagan en promedio 0.79 centavos por kilowatt hora. Muchas gracias, Kenny. Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Xóchitl, seguramente el precio caro de la luz que dio el gobierno se los ha de haber dado Bartlett, ¿no? Allá en sus 20, 23 casotas que tiene, probablemente ellos sí pagan 5 pesos, pero... Eso sí pagan las residencias de Bartlett, la verdad. Ese es el costo de las residencias de Bartlett. Hay que decirle a Bartlett que no todos los mexicanos viven en una residencia como la de él. Sí. Digo, lamentablemente, porque ojalá y todos los mexicanos tuvieran la posibilidad de acceder a un hogar en donde pudieran tener la vida que él lleva. Bueno, no solamente él, ¿no? 23 casas, una cosa impresionante. Muchas gracias, querida Xóchitl. Gracias por tu tabla, la vamos a compartir con los medios de comunicación y, por supuesto, cualquier duda estamos a sus órdenes, ambas.
Bueno, igualmente el jueves pasado y después de 5 meses de ocurrida la tragedia de la línea 12, la Fiscalía de la Ciudad de México finalmente emitió su informe en el cual señalan que los culpables son unos pernos mal soldados y un mal diseño. La versión que ha manejado el gobierno de la ciudad desde un principio ha versado sobre los errores de la construcción, pero nunca sobre el mantenimiento que Claudia Sheinbaum debió darle a la línea 12. Un día después, por cierto, de que el canciller se destapara como posible candidato a la presidencia de la República, desde el gobierno de la señora Sheinbaum, que por cierto, al parecer será su contrincante, se informó que las personas involucradas en la construcción serán imputadas por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Tardaron 164 días para emitir una investigación, pero siguen sin dar los nombres de las personas que serán sancionadas por esta tragedia. Queda claro que no hay justicia para las víctimas en la Ciudad de México. Entre el gobierno de la ciudad y la Cancillería se amagan mutuamente. No les importan, lamentablemente, las 26 personas que fallecieron en el metro. No, solo les importan sus ambiciones políticas. Exijo contundentemente desde aquí, desde el Senado de la República, que haya justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de una tragedia como esta. Los nombres de los responsables deben ser claros y contundentes. ¿Cómo aspira la jefa de gobierno a algo más en su carrera política si esta administración está manchada por una tragedia que se pudo haber evitado? Por cierto, el viernes pasado vinieron a comparecer ante este Senado el secretario de Salud y el director del INSABI. Al ser cuestionados sobre el abasto de medicamentos oncológicos, informaron que se ha entregado solo el 25% de la demanda total de medicinas. Mientras aquí en el Senado de la República las senadoras y los senadores de Morena hacían malabares para defender al gobierno ante nuestros reclamos de la falta de medicamentos, ellos, sí, estos titulares de salud, sí aceptaron lo que nosotros hemos dicho de manera reiterada. En este gobierno no hay medicamentos para la mayoría de los enfermos de cáncer. Lo han aceptado las autoridades y ahora lo que sigue, lo que toca es resolverlo, porque de no ser así, el pueblo de México seguirá sufriendo de dolor físico y muriendo por la incompetencia del gobierno de López Obrador. Es claro que las compras consolidadas no están funcionando. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con la pregunta de Silvia Arellano. Le pregunta, con base en la denuncia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, la Fiscalía busca imputar el delito de delincuencia organizada al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 actores políticos, más como 16 actores políticos más como Ricardo Anaya, entre otros. Con ello, Gers Manero recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzada. ¿Qué opina al respecto? A ver, es evidente que es un teatro. Es más, es una farsa. Es una farsa, un espectáculo de teatro montado desde el gobierno. Y por cierto, su actor principal ya se les cayó. Después de ver esta opulencia en la que vive Lozoya, que por cierto, no hay que olvidar, es un delincuente confeso. Él ha aceptado que recibió los sobornos. Después de ver la vida que se da y después de ver, digamos, la falsedad en términos de creerle algo, ¿alguien le creerá algo hoy a Lozoya? Yo no, y yo creo que el pueblo de México tampoco. Ese señor va a decir lo que sea en contra de quien sea con tal de seguir viviendo esos privilegios. Yo creo que hoy, claramente para todo México, Lozoya no tiene un centímetro de credibilidad. Yo creo que hoy para todo México es claro que esa vida que tiene no la va a cambiar y sería capaz
de acusar a quien sea con tal de seguir viviendo en esa vida de opulencia. Evidentemente lo estaban ocupando para lastimar, para molestar, para denostar a la oposición. Pero hoy ese señor no tiene credibilidad. Qué lástima que el gobierno se ha prestado para ese tipo de cosas y qué lástima que un delincuente confeso tiene esa vida que, por cierto, la mayoría de los mexicanos no podría tener. Y él lo tiene después de haber reconocido que es un delincuente. Muy lamentable. Gracias, senadora. Igual Silvia Arellano le pregunta, ¿considera que al elevar los delitos de lavado de dinero a delincuencia organizada, la Fiscalía ya está desesperada por los nulos resultados que se han tenido en un año de esta investigación? ¿Se pedirá que el fiscal Hertz Manero comparezca por este caso para que se dé una explicación de su actuación? Hemos solicitado que el fiscal venga al Senado de la República a comparecer. Se ha solicitado ya en varias ocasiones. ¿Qué es lo que pasa con la bancada de Morena? Pues hacen lo que sea con tal de no tocar al gobierno. Fíjense nada más, fue más fácil que las autoridades de salud hayan venido a reconocer que no hay medicamentos a que un senador, una senadora sea capaz de exigir que haya medicamentos. Parece ser que quieren blindar a cualquier institución, la Fiscalía o cualquier otra institución, para que no vengan a dar cuentas. Es muy lamentable y nosotros aquí desde el Senado de la República seguiremos diciendo, no puede haber justicia selectiva, no debe haber justicia selectiva. Si hay una investigación honorable, apegada a derecho, por supuesto que se investigue, pero no que se investigue bajo la consigna de lastimar a la oposición, no que se investigue bajo la consigna de querer minar a quienes piensan distinto de este gobierno, porque entonces nos estamos acercando a un gobierno autoritario y eso no le ayuda a nadie en este país. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, 4 exdirigentes del PRI advierten que respaldar la reforma energética significaría la extinción del tricolor. Por favor, una opinión. Sí, lo leí la primera plana. A ver, a mí me parece que hay algo muy claro, y es que el PRI se está jugando su futuro. Es evidente que el PRI tiene una responsabilidad ante los mexicanos. Es claro que hoy no habría cómo siendo un partido, pues, digamos, congruente con su historia, cómo el PRI pudiera votar a favor de la reforma tóxica de López Obrador. Yo desde aquí quiero decir, sigo confiando en la inteligencia de cada legislador y cada legisladora. Sigo confiando en que más allá de amenazas y más allá de beneficios particulares o de grupo, van a votar en contra de una reforma que es dañina para todo el pueblo de México. Es evidente que el PRI se está jugando su futuro y ojalá y piense a favor de los mexicanos. Yo sigo confiando en el bloque opositor. Gracias, senadora. Ingrid Sánchez le pregunta, en este mismo sentido, si usted opina que es posible que el PRI apoye y vote a favor de la reforma eléctrica como lo ha propuesto López Obrador. Espero que todo el bloque opositor se mantenga cohesionado por el bien de México, por el bien de los chavos. Condenarlos a un país contaminado me parece que sería totalmente irresponsable. Acaba de dar la senadora Xóchitl Gálvez los datos. Lo que dicen desde el gobierno federal es una mentira, es una manipulación, es un circo. Evidentemente se necesita mejor luz, de mejor calidad, de mejor precio. ¿Ustedes creen que eso lo va a lograr Bartlett? Por supuesto que no. Bartlett, siempre Bartlett, ¿verdad?
Si hablamos de corrupción, es Bartlett. Si hablamos de ineficiencia, es Bartlett. Si hablamos de luz cara cuando se produce, es Bartlett. Es muy elemental. Es una reforma tóxica, es una reforma dañina y ojalá y todos en el bloque opositor estemos firmes defendiendo a México. Gracias, senadora. Hablando de Bartlett, Gerardo Zedillo le pregunta sobre las declaraciones de Manuel Bartlett de que se cancelarán las concesiones y no habrá indemnización. ¿Qué opina? Incluso Monreal le pidió a Bartlett cuidado con lo que dice. Es una irresponsabilidad. Queda claro que es un político del siglo pasado. Es evidente que esa declaración es insensata por algo muy elemental. Si eso sucediera, van a ahuyentar la posibilidad de que alguien quiera venir a invertir en nuestro país. Van a ahuyentar la posibilidad de que los mexicanos puedan tener empleo con empresas que vengan aquí a producir y a desarrollarse. Lo que él está proponiendo es simple y sencillamente una aberración jurídica y demuestra que es un político del siglo pasado. Gracias, senadora. Gerardo Segura manda 4 preguntas, se las hago una por una. En el mismo sentido de la reforma eléctrica, dice Gerardo Segura, la reforma eléctrica traerá demandas millonarias superiores a los 50,000 millones de dólares. En caso de aprobarse, la reforma podría dejar pérdidas millonarias superiores a lo que ha representado la pandemia, porque afectará a toda la cadena productiva. ¿Qué opina al respecto? ¿Y de que se engaña a la población de manera inmoral acerca de la misma? Totalmente, es una mentira inmoral. Esa posibilidad de decirle a la gente que que no va a pasar nada o que en su caso no se van a pagar es inentendible en términos jurídicos, porque quienes han invertido van a hacer todo nacional o internacionalmente para que, por cierto, se pague con el dinero de los mexicanos. Es irresponsable lo que está haciendo el señor Bartlett, es ilegal, pero sobre todo es inmoral. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta también, ¿qué opinión tiene de que inviten al gobierno a Jaime Bonilla, uno de los emblemas del impulso a la ilegalidad? ¿Qué opina de esto? Bueno, pues, digamos que entre iguales se encuentran, ¿no? Uno quiere hacer una revocación de mandato aspirando a quedarse y el otro quería quedarse en su estado más tiempo por el que había sido electo. Entre iguales se encuentran. Nada nuevo. ¿Se acuerdan de la ley Bonilla? ¿No? No te acuerdas de nada del gobierno de Jaime Bonilla, salvo que se quiso agandallar más años para quedarse en el poder. Suena lógico que el presidente lo invite. Entre iguales se encuentran. Gracias, senadora. Igual Gerardo Segura le pregunta, ¿la legalización de los llamados autos chocolate es un golpe mortal a la industria automotriz? ¿Es un golpe mortal a la industria automotriz? Les pregunta. ¿Considera que es un paso más hacia la destrucción del país? Este gobierno, ¿saben cuál es el problema de fondo? Que este gobierno está legalizando la ilegalidad. Yo estoy consciente de que hay un montón de gente en el país que a lo mejor no puede comprarse un coche, se compra un coche chocolate y ahora pues va a tener la posibilidad de legalizarse. Y por cierto, yo creo que son de las personas que menos recursos tienen. Pero en lugar de que el gobierno legalice la ilegalidad, lo que debería de hacer es generar empleo, generar la posibilidad de que los mexicanos todos se puedan comprar un coche legal, la posibilidad de que los mexicanos puedan acceder a un trabajo digno, con un salario digno. Eso es hacia donde debería de trabajar el gobierno. Lo otro me parece muy lamentable, porque pues, este gobierno ha claudicado en generar empleos, ha claudicado en salarios dignos, ha claudicado en poder otorgar préstamos para la gente que quiere salir adelante. Ante eso, lo único que le resta es eso, legalizar la ilegalidad. Gracias, senador. La última pregunta de Gerardo Segura dice, ¿qué opina que continúa la negativa a vacunar menores de edad de 12 a 17 años? ¿No es criminal esto? Totalmente. Este gobierno ha perdido la brújula. Fíjense nada más. Está
proponiendo en el presupuesto de egresos de la Federación 2022, en el proyecto de presupuesto de egresos, más dinero para un aeropuerto que va a ser inservible. ¿Por qué no ese dinero se gastó en vacunas para los chavos de este país, para los adolescentes de este país, para salvar la vida de las y los mexicanos? Simple y sencillamente porque en la obsesión del presidente de la República y en la irresponsabilidad de Gatell, pues hoy la prioridad es que el dinero de tus impuestos se vaya a un aeropuerto inservible y no a comprar vacunas para los jóvenes de este país. Es una aberración, es inentendible lo que este gobierno está haciendo. Gracias, senador. Y finalmente, Daniela Gómez, estás conectada, tienes la palabra. Daniela, perdón. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, yo solo quería hacerle 3 preguntas. Es acerca de, pues, el tema forense. ¿Qué opina sobre, pues, que los peritos forenses están rebasados? Y la segunda sería, si considera que se debe invertir más presupuesto para contratar a los especialistas en identificación de cuerpos. Y por último, si se deben crear las condiciones para su capacitación. Eso sería todo. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Daniela. A ver, ¿cuál es el tema de fondo? Es un tema de falta de presupuestos. Por supuesto que los peritos forenses están rebasados. Hay un exceso de trabajo para cada uno de ellos y hay una falta de herramientas técnicas y presupuestales para que puedan hacer bien su trabajo. Nuevamente regresamos a que las prioridades de este gobierno están mal establecidas. Lo que se necesita es generar mejores condiciones, por supuesto, para los peritos, para que haya una investigación eficiente, sobre todo para concluir con la verdad para sus familias, con la verdad para la sociedad, con la verdad para el país. Lo que está pasando en términos de seguridad en nuestro México es lamentable. Y peor aún, cuando vemos que los recursos no están destinados para este tema que bien anotas tú, y es una falta de herramientas presupuestales para quienes, por cierto, dedican una gran parte de su vida a tratar de dar certeza a las familias de las víctimas. Muchas gracias, senadora. Pues no tendríamos más preguntas. Agradecerle a usted y a las y los compañeros de La Fuente que nos acompañaron. Y les estaríamos enviando los materiales en el transcurso del día. Buenísimo, que tengan una maravillosa semana. Un abrazo.